Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Le damos continuidad a esta jornada de fibromialgia, acompañados por el doctor José Francisco Díaz, que es el doctor que nos va a estar acompañando durante estos días. Nada más importante decirles que la doctora no se va a poder hacer presente en esta charla, pero tenemos la grata compañía del doctor Díaz. Doctor, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Mucho gusto estar aquí nuevamente en esos 3 días de webinar de reumatología. Presentar las Así es. excusas del caso de la autora Dina Arrieta, que no nos pudo acompañar por fuerza mayor, pero aquí estamos para hacer, Así para hacer es. la presentación del caso. Muchísimas gracias, doctor. Nada más antes de iniciar, es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta sobre este tema al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice su presentación, nosotros se la hacemos llegar. Doctor, sin más preámbulo, lo dejo para que inicie con la charla. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Vamos a poner las cosas como deben ser. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de fibromialgia. Mañana será el turno de la artritis reumatoide. La pregunta, ¿qué es la fibromialgia? Primero vamos a tratar de establecer quién padece de fibromialgia. Entonces tenemos que los hombres y las mujeres pueden padecer de fibromialgia, pero por supuesto es muchísimo más frecuente en mujeres. Pero también la fibromialgia puede presentarse, sus primeros síntomas pueden aparecer ya en la niñez, en la adolescencia, en el adulto y en ancianos. Eso significa que en cualquier edad se puede presentar por primera vez los síntomas de la fibromialgia. Pero efectivamente es muchísimo más frecuente en mujeres, y en mujeres entre los 20 y 40 años es cuando se inicia generalmente esta enfermedad. Pero, por ejemplo, una persona de 60 años, una señora de 60 años, puede ser que tenga ya 20 años de tener fibromialgia y de tener los síntomas que vamos a ir explicando a poco. Pero debemos enfatizar que cualquier persona puede padecer de fibromialgia. Pero insisto, mucho más frecuente en mujeres que se inicie entre los 20 a los 40. La fibromialgia es un padecimiento que tiene muchas molestias. La persona está llena de molestias y esas molestias las tiene desde hace tiempo. Es una enfermedad crónica. Crónica significa casualmente desde hace muchos meses, inclusive años, ha de tener los síntomas característicos de esta enfermedad. Como son muchas las molestias que tienen esos pacientes, generalmente las clasificamos en dos grandes grupos para que sea más fácil de entender y también más fácil de abordar en el caso cuando el paciente consulta. Y vamos a llamar a esos las molestias principales y las molestias secundarias. Como molestias, ¿tenemos un problema? Tenemos un pequeño problema que no camina. ¿Qué ha pasado? Ok. Como molestias principales, vamos a decir que son los síntomas principales y los síntomas secundarios. Como la fibromialgia no da una inmunidad para que una persona tenga otras enfermedades, entonces a un paciente con fibromialgia podría tener cualquier otro padecimiento concomitante. Y así vamos a tener que, aparte de los síntomas propios de la enfermedad, vamos a tener otros síntomas, otras molestias que corresponden a padecimientos concomitantes. Entonces, los síntomas principales, ¿a qué nos referimos con ello? Nos referimos que son molestias que son comunes en todas las personas que padecen de la enfermedad. O sea, estos síntomas principales lo van a tener todos los pacientes que tienen fibromialgia. Y estos síntomas principales son el dolor, el cansancio o fatiga y el mal dormir. En cuanto al dolor, ese es un dolor crónico, como ya había mencionado, un dolor que la persona lo tiene desde hace ya meses, inclusive años de padecer de dolor. Es un dolor generalizado. Significa eso que la persona, cuando se le pregunta qué le duele, generalmente le dicen a uno, todo me duele desde la cabeza hasta los pies. Mejor le digo, ¿qué no me duele? O sea, dando referencia a que es un dolor que duele prácticamente todo el cuerpo. Es un dolor constante de muchos días, muchos meses, incluso años de estar ahí con el paciente. Pero tiene la característica que tiene una intensidad variable. Va a haber épocas en las que la persona tiene dolor, pero no es tan intenso, y va a haber otras épocas en que el dolor sí es más intenso. Y tiene un patrón característico, que es lo que uno identifica en el interrogatorio
que le da la clave que el dolor es un cuadro de fibromialgia. Y este patrón característico consiste en que la persona amanece muy mal, amanece muy adolorida, y conforme avanza el día, las molestias en general van a disminuir un poco. No llegan a desaparecer, pero llegan a disminuir, y dependiendo de lo que haga, si hace alguna actividad física, puede ser que los dolores, cuando los esté realizando, no se exacerben, pero sí en horas o minutos después de realizar la actividad, empeora en un sitio, en una área particular del cuerpo, los dolores. La persona se va a acostar adolorida y amanece peor de cómo se acostó. Este es el patrón característico del dolor de la fibromialgia. El otro síntoma característico es el cansancio, la fatiga. La persona amanece muy cansada y con ganas de seguir durmiendo, pero los dolores no la van a dejar seguir durmiendo, ya la cama le incomoda, prefiere levantarse y durante el día va a permanecer con mucho cansancio. Inclusive en los periodos en que hace reposo, en donde no tiene que estar en actividad, por ejemplo, se sienta a leer o a ver televisión, no es infrecuente que cabecee del sueño que tiene. Y así pasa cansada durante todo el día hasta el momento de la noche, que es ya el momento en que ya por fin va a descansar. Y ahí casualmente aparece el tercer síntoma principal, que es el mal dormir. Ya sea que la persona presente insomnio, que no se pueda dormir, que no logre conciliar el sueño, o que, bueno, que sí pueda dormirse, pero que pase despertándose ante cualquier ruido, ante cualquier estímulo. El vecino cerró el garaje y se despierta, pasa un gato en el techo de la otra casa y se despierta. Tiene un sueño que pasa despertándose varias veces durante la noche por este sueño, por este dormir muy superficial. Podría ser el caso que no tuviera ninguna de estas dos características, pero sí que tuviera sueños. Cuando sueña cosas, hacen referencia a que sueñan cosas muy raras, sueñan como que las persiguen, como que alguien les anda persiguiendo. La cosa es de que son sueños agotadores de sí. Ya sea que tengan esas tres características o ninguna de ellas, lo que sí van a tener todos los pacientes con fibromialgia es que cuando se despiertan amanecen cansados. El sueño, el dormir, no fue de provecho. Y a eso le llamamos un sueño no reparador. Entonces tenemos que estos síntomas centrales o principales van a ser el dolor crónico, la fatiga y el mal dormir. Esto lo van a tener el 100% de los pacientes con fibromialgia. Y esta van a tenerlo de meses a años, como ya mencioné, y es una evolución constante, pero con exacerbaciones. Va a haber periodos en que tengan más o menos dolor, y aquí la clave son las exacerbaciones que vamos a llamar crisis. Hay periodos en que la persona empeora de todos estos síntomas. Los síntomas secundarios son síntomas que son frecuentes, pero no necesariamente lo van a tener todos los pacientes. Son síntomas que van a variar de intensidad, o sea, habrá pacientes que tengan alguno de estos síntomas, alguno de estos síntomas puede ser muy intenso o puede ser que no sea tan intenso. Lo cierto es que este montón de síntomas secundarios que ya vamos a ver aumenta la cantidad de molestias que el paciente con fibromialgia refiere y que vive diariamente. Y estos síntomas secundarios, aquí para mencionar solamente algunos, es que tengan dolor de cabeza, tengan migraña. Son personas que aquejan generalmente una sensación de inestabilidad, de mareo, se ponen de pie y se sienten que se marean. Pueden sentir sensación de ahogo, de falta de aire, de una sensación dolorosa opresiva torácica. Pueden tener que se le duermen las manos, los pies. Pueden sentir también el abdomen, que tienen un colon irritable, que padecen de estreñimiento, ya que padezcan de diarreas, que se les distienda la panza con cualquier comida que hagan. Y otra característica muy importante y que le preocupa mucho a los pacientes es que sienten que las cosas se les olvidan muy fácilmente, que tienen muy mala memoria y que tienen poca capacidad de concentración. Esos son, como les decía, síntomas secundarios que complican o deterioran la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Aparte de eso, como les mencioné al inicio, obviamente la fibromialgia no es una enfermedad
que inmuniza. Entonces una persona con fibromialgia puede tener cualquier otra enfermedad, que podría tener desgaste articular, tener una osteoartrosis, una osteoartritis, tener una artritis, tener un lupus eritematoso sistémico, padecer de diabetes, ser hipotiroidía, o sea, padecer de la tiroides. Entonces, estos síntomas originados de estas enfermedades también pueden contribuir a las molestias del paciente y pueden dificultar interpretar qué corresponde a qué. Y el paciente eso se le complica aún más y tampoco no es infrecuente que al médico se le complique la interpretación de estos síntomas asociados. También el hecho de que la persona tenga un cuadro de dolor, por ejemplo, que tuviera una bursitis de hombro. Esta bursitis de hombro que es dolorosa, normalmente en un paciente con fibromialgia, esta bursitis va a ser mucho más dolorosa. Y el hecho de que tenga ese punto de dolor ahí, generándole dolor en el hombro, hace que su fibromialgia también se ponga peor. También es frecuente que los pacientes con fibromialgia, por su condición de que ya vamos a ver más adelante, no es infrecuente que se depriman o que tengan un cuadro de ansiedad. Y sabemos que todos los síntomas de la fibromialgia empeoran si la persona está deprimida o muy ansiosa. Todos los pacientes con fibromialgia presentan, como les dije, un montón de síntomas, un montón de molestias que son muy complejas. O sea, presenta todos los síntomas principales de la fibromialgia, el dolor crónico de mucho tiempo que todo le duele, el cansancio, el mal dormir. Además tiene los síntomas secundarios, entonces va a tener jaqueca, mareos, intolerancia a usar medicamentos, que es bastante frecuente, que todo se les olvida, que no se pueden concentrar, que tienen colon irritable. Y además a todo esto puede ser que se la une alguno que otro síntoma de alguna enfermedad concomitante que tenga. Pero como mencioné, que eso creo que es algo importante enfatizar, de que los pacientes con fibromialgia van a tener una enfermedad o un cuadro de dolor y de cansancio bastante constantes, pero que va a tener periodos en que estos síntomas empeoran. Y estos empeoramientos van a ser las crisis. Y las crisis van a tener duración y frecuencia variable. O sea, puede ser que duren una semana, puede ser que duren un mes, puede ser que duren solamente 3 días. Y también puede ser que se repitan una vez al año, 3 veces al mes. O sea, eso es muy variable. Y va a depender gran parte de qué es lo que agrava o qué es lo que conduce a estas crisis. Sabemos, los pacientes nos refieren, que consideran que factores que desencadenan su enfermedad pueden ser los cambios climáticos. O sea, en los días muy calientes se sienten peor, o los días muy fríos se sienten peor, o los días muy húmedos se sienten peor. Pero eso no es tan frecuente. Lo que sí es muy frecuente es que el paciente tenga una crisis por exceso de actividad física. Y eso es bastante frecuente. El paciente con fibromialgia, la paciente con fibromialgia, generalmente hay momentos en que no se siente tan mal y entonces aprovecha y dice, bueno, hoy que no me siento nada mal, voy a hacer todo lo que no he hecho esta semana y se ponen a hacer actividad física en forma exagerada y en la tarde o al día siguiente pagan las consecuencias en que hacen una gran exacerbación de sus síntomas teniendo una crisis. Y por supuesto, el estrés es un factor muy, muy importante que empeora la sintomatología de la enfermedad. En ningún momento esta es la causa del dolor, pero sí es un factor determinante en que la enfermedad empeore. Los pacientes con fibromialgia en general son personas muy perfeccionistas, son altamente exigentes para sí mismas, entonces se demandan mucha cosa, son muy obsesivas con el orden y la limpieza y eso hace que estén pendientes de todo, que traten de resolverlo todo y eso hace, obviamente es un factor de estrés porque a veces no es tan fácil poder controlar las cosas. Obviamente vamos a tener factores estresantes que van a ayudar o a empeorar el cuadro de la fibromialgia, como son los estresores económicos, situaciones económicas difíciles, situaciones laborales, situaciones familiares y por supuesto que los problemas sentimentales pueden ser factores estresantes que hagan que el paciente con fibromialgia esté peor. Sabemos que el dolor crónico va a alterar todas las actividades de la vida diaria, las actividades laborales, las actividades sociales y las actividades recreativas. En lo laboral no es infrecuente que un paciente con fibromialgia primero
se sienta insatisfecha de lo que está rindiendo. A veces es muy frecuente que le digan a uno, es que doctor, yo antes viera lo que hacía y le dice uno, Dios mío, con razón tiene esa muerte en fibromialgia. O sea, hacían una cantidad de trabajo y ahora se sienten menos porque no pueden llevar a cabo aquello que estaban acostumbradas a hacer. Pero también, o sea, puede ser que eso origine incapacidad y también, por supuesto, que las despidan a las personas que tenían algún tipo de trabajo. En cuanto al área social, es frecuente que el paciente con fibromialgia se aísle, ya no le guste frecuentar actividades sociales. Y eso es porque generalmente van a una actividad, digamos, una señora que iba a tomar café con unas amigas, ya decide no ir, porque entonces le preguntan cómo está, ella dice que tiene mucho dolor, y entonces le dicen, no, no parece. Y ahí empieza una serie de por qué será, y recomendaciones y cosas que la persona prefiere evitar, y entonces se empieza a aislar socialmente. Como también empieza a hacer menos actividades recreativas, las personas que les gustaban bailar, a veces ya no van a bailar porque sienten que les pasa muy mal en algún tipo de actividad física que hacían, entonces empiezan a restringir su actividad física y se vuelven unas personas bastante inactivas. Entonces el paciente con fibromialgia, cuando consulta con el médico y hago la referencia con médicos que no están acostumbrados a ver este tipo de enfermedad, entonces van a oír que la paciente le dice que todo le duele, que pasa muy cansada, que duerme muy mal, que tiene dolor de cabeza, que se marea, que todo se le olvida, que se duermen las manos, los pies, que tiene cólicos, que tiene agruras, que tiene opresión del tórax, que tiene, que puse ahí más, bueno, refiere a una serie de síntomas. Y le dice además que se sienten tristes y nerviosas, que ya no son la misma persona, que ya no hace, que ha perdido, como mencionaba anteriormente, que ha perdido su capacidad laboral, que ya no disfruta las actividades sociales y que no está realizando actividades recreativas. Entonces el médico escucha todo esto y pasa obviamente al examen físico y ve a la paciente. La paciente se ve en buen estado general, tal vez un poco con una carita un poquito deprimida, pero en general en buen estado general. Le examina para ver cómo está la fuerza muscular, tiene buena fuerza muscular, examina a ver cómo se mueve, tiene una muy buena movilidad articular, no encuentra inflamación en las articulaciones, en los tendones, en los ligamentos, en los músculos, no le encuentra mayor cosa. Encuentra una persona que realmente no tiene por qué tener tanto dolor. Y le pide una serie de exámenes y en ocasiones incluso radiografías. Y a la vuelta, cuando ya llega y le dice, bueno, todos los exámenes solicitados salieron normales. Y como decía, si el médico no está acostumbrado a esta enfermedad, no sería raro que le diga, bueno, todo salió normal, por lo tanto, usted no tiene nada. Lo que tiene es por puros nervios y es por preocupación. Tranquilícese y no se preocupe y verá cómo va a mejorar. La paciente obviamente piensa que esto que le está diciendo el médico, dice, bueno, seguramente el doctor está creyendo que eso que yo le estoy diciendo no es de verdad. A lo mejor va a creer que yo soy una mentirosa, que yo le estoy tratando aquí de simular que tengo alguna enfermedad, que soy una hipocondríaca. Eso podría estar pensando la paciente. O podría pensar también, bueno, que las molestias como no son reales, debe ser que me las estoy imaginando, debe ser que cree que yo estoy medio loca, dirá la paciente. Y a la vez piensa, bueno, si el médico no cree que lo que tengo, pues entonces, ¿cómo me va a ayudar? O que si el médico no sabe qué es lo que tengo, también cómo me va a ayudar. Estas respuestas del médico obviamente provocan en la paciente molestia, provoca decepción y desesperanza. También a veces podría pensar que el médico se equivocó o que el médico no le quiso decir la verdad. A lo mejor sí sabe qué es lo que tengo y ha de ser una enfermedad muy mala, e incluso podría ser que sea una enfermedad mortal, pero no se atrevió a decirme. O podría pensar, bueno, este doctor no tiene idea de lo que tengo. Y entonces la paciente también piensa, estas molestias no pueden ser que sean mentales, porque no puede ser que yo me esté imaginando todo este montón de molestias que tengo, no puede ser eso cierto. O realmente me estaré volviendo loca. Entonces, ante esas respuestas del médico, entonces la paciente prácticamente toma dos actitudes. Una es buscar
explicación de sus molestias y en alguna cura diferente, generalmente a la medicina tradicional, y entonces busca una serie de cosas, anuncios que salen que curan la fibromialgia, cosa que no es cierta. Entonces no es infrecuente que gasten mucho dinero tratando de buscar la causa del dolor. Se hacen exámenes de resonancias de todo el cuerpo, y se hacen tratamientos, como digo yo, no de medicina tradicional, con hiperdosis de vitamina C, una serie de cosas, bueno, que realmente no han tenido un apoyo certero de que esto sirva para el paciente con fibromialgia. O la otra posición es que el paciente diga, bueno, me quedo aquí apática, se resigna y dice, bueno, ahí voy a vivir yo con este dolor. De por sí no hay nada que hacer. Y una situación muy importante también en esto es que los familiares pueden empezar a dudar sobre las molestias de la paciente. Y pensarán, ¿serán reales los dolores que dice tener? Y eso es muy grave. Entonces, ¿qué es lo que tiene la paciente con fibromialgia? ¿Por qué tiene tanto dolor? Entonces, vamos a tratar de explicarlo. Entonces, tenemos que los pacientes con fibromialgia tienen un trastorno de cómo perciben el dolor. Los estímulos que no son dolorosos, que a nadie le duelen, al paciente con fibromialgia le duelen, los percibe como dolorosos. El ejemplo clásico que siempre doy es el abrazo. Una persona la abraza, un abrazo con cariño, obviamente, a nadie le va a doler. La única persona que le puede doler es un paciente con fibromialgia. O las caricias en general. El paciente con fibromialgia puede sentir esas caricias como dolorosas, o sea, estímulos que no son dolorosos. Y también estímulos dolorosos, como puede ser un golpe. El paciente con fibromialgia lo siente exageradamente doloroso. Y no es infrecuente que a mí me lo refieren y dice, doctor, cuando me golpeó, ¿cómo me duele? Entonces yo les digo, pues por supuesto que le duele si se golpeó. Ah, no, pero es que me duele exageradamente. No se correlaciona la intensidad del dolor con el golpe que recibí. A mí me duele muchísimo. Entonces, ¿qué es esto? Entonces voy a tratar de explicarlo en estas gráficas. Aquí tenemos una señora que se quema un dedo. Entonces, en la piel, en el dedo, vamos a tener unos receptores nerviosos que perciben el dolor, se perciben ese estímulo doloroso, y ese estímulo doloroso es conducido por los nervios hasta la médula espinal. En la médula espinal, ahí se regula, se modula el dolor, ya sea que la persona, dependiendo de muchas cosas, pueda sentir el dolor muy fuerte, prácticamente apenas lo perciba. Y bueno, apenas ahí se modula y se manda una información al cerebro que es donde como realmente se va a sentir el dolor. Entonces vamos a hacerlo esquemáticamente haciendo esta comparación como si el estímulo doloroso fuera un receptor, un micrófono. Entonces el micrófono es el receptor, recibe el estímulo, digamos en este caso de la voz, y es conducido por un cable, que son los nervios, y llega a un ecualizador, que en este caso sería la médula espinal. Entonces en el ecualizador se regula la intensidad que va a proyectar este parlante. Si la persona, eso es importante, una persona que esté con un cuadro depresivo, ese estímulo, que era un estímulo leve, lo sienta como muy doloroso. O podría ser porque, o por B, uno esté con susto, que esté con miedo, esté ansioso, y este estímulo, que era leve, lo perciba como muy doloroso. Entonces, lo que pasa en el paciente con fibromialgia es que el ecualizador, a nivel de la médula espinal, hay un problema, y entonces lo hacemos en comparación como si este ecualizador se hubiera descompuesto y alguien lo hubiera dejado al volumen máximo. Entonces, el paciente con fibromialgia va a tener un estímulo doloroso, y va a llegar al receptor, va a ser conducido al nervio, y en el ecualizador, que está malo, lo proyecta como un dolor muy, muy intenso, como un dolor insoportable.
pero no solamente los estímulos dolorosos, sino también los estímulos no dolorosos llegan al ecualizador, a la médula, y como está descompuesta, lo proyectan a nivel del parlante, en este caso a nivel del cerebro, en el caso nuestro, como un dolor muy intenso. Entonces, los pacientes con fibromialgia sienten más dolor que las personas sanas. Entonces, les causan dolor, circunstancias que normalmente no producen dolor, porque tienen, lo decimos, que representa que tienen un umbral del dolor disminuido. Ok, entonces ya explicamos por qué la persona con fibromialgia tiene este umbral disminuido y por eso tiene tanto dolor. El otro aspecto es el cansancio. Sabemos que el paciente con fibromialgia tiene un trastorno en el sueño, como ya mencionamos, porque tiene un insomnio, porque tiene sueño superficial, porque tiene sueños agotadores. Al fin y al cabo, el reflejo es que tienen un sueño no reparador. Entonces, al tener un sueño no reparador, tenemos que pasan agotados y pasan con los músculos contracturados en forma constante. Porque el paciente que no logra conciliar un sueño profundo, o sea, que no llega a dormir profundamente, no logra o no permite que sus músculos se relajen completamente. Entonces los músculos, al no poderse relajar y descansar realmente, pasan contracturados. Y entonces tenemos este hecho, músculos contracturados todo el tiempo, y si tenemos un umbral del dolor disminuido, eso se va a traducir en este dolor generalizado y en fatiga. Entonces, lo que tiene la persona realmente es fibromialgia, así se llama, es una enfermedad que, eso sí, es una enfermedad que produce mucho dolor y cansancio. Es una enfermedad que sabemos bastante sobre qué es lo que sucede. Sabemos, y lo se ha documentado con estudios bastante sofisticados, de cómo la persona padece, siente este dolor, estos estímulos no dolorosos, los siente como dolorosos. Eso está corroborado. Se sabe, se han hecho investigaciones y se sabe por qué este ecualizador, por qué se modula más el dolor. Y esto es debido a neurotransmisores que están disminuidos en el paciente con fibromialgia. Pero ¿por qué se produce eso? ¿Cuál es la causa? Eso todavía no lo sabemos. Pero bueno, se está investigando. Es una enfermedad que los estresores emocionales suelen agravar la enfermedad, agravan todos los síntomas de la enfermedad, el estar estresado. También es una enfermedad que suele producir alteraciones emocionales, tanto depresión y ansiedad, y las enfermedades emocionales, la ansiedad y la depresión, también suelen empeorar las molestias del paciente con fibromialgia. El problema que tenemos es que estos dolores, este umbral bajo del dolor, no responde a los analgésicos comunes y corrientes que usamos para el dolor. Y ahí es donde tenemos un gran problema con los pacientes con fibromialgia, que es que lamentablemente con medicamentos corrientes no logramos aliviar los síntomas. Este es un padecimiento que definitivamente se requiere una muy buena relación médico y paciente. Esto es esencial para que se vayan discutiendo los posibles medicamentos que se pueden utilizar para mejorar la calidad de sueño, para tratar de aumentar ese umbral del dolor que está disminuido con medicamentos. Entonces habrá que ver cómo lo toleran los efectos secundarios de esos medicamentos, y eso hay que ir trabajándolo con el médico y con el paciente. El primer paso para el manejo de la enfermedad es conocer y entender la fibromialgia. Y yo espero realmente haber contribuido en ese primer paso en el entendimiento de esta enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esta importante charla. De hecho, acá tenemos unas consultas. Vamos a ver, la primera de ellas dice, el dolor de una rodilla en particular, hombro y a veces cadera, conjugado con muchos de los síntomas indicados, pueden ser producto de la fibromialgia. Perdona, otra vez que te estoy oyendo un poquito entrecortada. Ok, no se preocupe.
Sí, repito. El dolor de una rodilla en particular, hombro y a veces cadera, conjugado con muchos de los síntomas indicados, pueden ser producto de fibromialgia. El cuadro de la fibromialgia generalmente son dolores generalizados. Entonces, como decía anteriormente, no es infrecuente, o sea, la fibromialgia uno no lo inmuniza. Entonces, una persona, como todas las personas, podemos tener un desgaste en la rodilla, podemos tener un problema en un hombro, una tendinosis del manguito rotador. Entonces, podemos tener, aparte del cuadro de fibromialgia que hemos descrito, dolores aquí o allá que se comportan un poco diferente a los dolores generalizados porque hay patología, hay algún trastorno en esos sitios. Entonces, el achacarlo únicamente a la fibromialgia, habría que descartar antes que no tuviera algún otro problema que le esté generando esos dolores en los sitios que la persona mencionó. Muchas gracias, doctor. Acá vienen dos consultas en una. Dice, ¿existe actualmente algún tratamiento para el dolor que no sea acetaminofén? Esa es la primera consulta. La siguiente dice, ¿algún paciente le ha comentado que su sueño mejora con melatonina? En el caso personal de esta persona, dice que sí le ha funcionado y que quisiera saber si le parece una buena solución para el insomnio. Sí, bueno, el acetaminofén, digamos, si tuviéramos alguna causa de dolor, digamos, nuevamente, si la persona tiene un desgaste de rodilla, entonces el acetaminofén le va a ayudar a ese desgaste de rodilla. O que tenga desgaste en la columna y tenga fibromialgia, entonces los analgésicos corrientes pueden ayudarnos para esos dolores extra fibromialgia. Para el dolor de la fibromialgia, lo que tratamos, sobre todo, va a ser utilizar medicamentos que lo que van a hacer es mejorar el sueño. Curiosamente, si mejoramos el sueño y la persona logra descansar mejor, sus músculos empiezan a relajar mejor, va a tener menos dolores generalizados. Y también usando medicamentos específicos, y no voy a mencionar cada uno de ellos, porque eso es algo individualizado, o sea, no vaya a ser que yo diga un nombre y la gente empieza a tomarlo ahí a la loca, y no, eso no debería ser. Entonces deben ser medicamentos individualizados para tratar de aumentar esas sustancias que les comentaba que generan esta, esta alteración en el modulador, en la médula espinal, que dijimos que era el ecualizador. Entonces, sí hay otros medicamentos aparte de cetometría. El hecho sobre la melatonina es un medicamento que se utiliza en pacientes, en algunos pacientes con fibromialgia, que habría que ver las características de su sueño que podrían mejorar la calidad de sueño. Como Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿en estos 2 años se ha podido hacer alguna relación entre fibromialgia con el tema de COVID? En estos 2 años, lo que hemos tenido es el síndrome post-COVID, y el síndrome post-COVID, el síntoma más importante que está generando el síntoma, o sea, como lo que más se puede caracterizar es el cuadro de fatiga, que es una fatiga extrema. Por el momento todavía es difícil porque la fibromialgia es una enfermedad, bueno, no lo mencioné, es una enfermedad bastante prevalente, o sea, hay muchos casos de fibromialgia y puede ser que lo haya desencadenado o no lo haya desencadenado. Lo que sí tenemos, o sea, lo que está más claro son pacientes que empiezan a desarrollar un cuadro de fatiga. Hay pacientes que empiezan a hacer cuadros de artritis también post-COVID, pero todavía no está todavía totalmente claro. O sea, es en estas enfermedades que son prevalentes y el hecho, o sea, porque a mí me consultan frecuentemente que los pacientes dicen, es que, bueno, a tal fecha fue que me vacuné, a tal fecha fue que tuve COVID y a partir de esa fecha empecé con la enfermedad. Es difícil todavía poder precisar exactamente si llega a caracterizarse un cuadro típico de post-COVID. Por el momento la fibromialgia aún no. Lo que les mencioné, aparentemente hay un cuadro de fatiga importante en los pacientes que tuvieron COVID. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿una persona puede padecer de fibromialgia y no saberlo, doctor? Y ahí sería muy difícil, o sea, una persona o sea, que tenga dolor en forma diaria, dolor que puede llegar a ser muy intenso, que pase cansada, muy cansada, que duerma mal y que diga que crea que eso es normal, pues podría ser. Podría, bueno, podría darse el caso que alguien cree que así es como se duerme,
que así se duerme, que se duerme mal, y que es parte de la vida pasar cansado y es parte de la vida tener dolores. Podría ser, podría ser. No lo creo, pero podría ser. Doctor, ¿existe alguna relación entre los leucocitos altos con la fibromialgia? No, ninguna. La fibromialgia tiene como característica que no tiene ninguna alteración de laboratorio asociada. Todos los exámenes de laboratorio son normales. El diagnóstico nosotros lo establecemos por la evolución, por el tiempo, por las características del dolor, que son ese patrón que les mencioné al inicio, que es muy característico del paciente con fibromialgia, un paciente que tiene mucho tiempo de tener dolor y que el examen físico es totalmente normal. Eso es, aquí tenemos una llamada, vamos a hacer esto rápidamente. Perdón por la llamada. ¿En qué estaba? No se Ya se me preocupe, fue, doctor. estábamos en, ya se me fue en lo que estaba, ¿en qué Sí, estaba? no se preocupe. Nos estaba contestando acerca si la relación entre los leucocitos altos Sí, es sí, sí, ya, ver ya. algo con la O sea, entonces, fibromialgia. sí. Entonces el diagnóstico lo hacemos con, pero ¿qué es esto? El diagnóstico lo hacemos con el examen, o sea, con la historia clínica que la recogemos, hacemos examen físico y casualmente los exámenes deben ser totalmente normales. Hay algunas condiciones que podrían similar algo como fibromialgia, que es el hipotiroidismo y los pacientes con déficit de vitamina D. Entonces son los exámenes que pedimos. Generalmente pedimos una serie de exámenes para descartar alguna otra enfermedad, para que no se nos vaya alguna otra enfermedad. Pero los Doctor, exámenes, los leucocitos altos no tendrían nada que ver. Sí, decime. perfecto, perfecto. ¿Qué hacer contra el cansancio crónico? Nos consultan. Bueno, nuevamente, aquí la idea es tratar de mejorar la calidad del sueño. O sea, no se generalmente hay medicamentos para dormir que son, que lo que hacen a uno es como noquearlo, como que uno se desconecta y se duerme. Aquí lo que queremos nosotros es que queremos que la persona tenga un sueño, que tenga un sueño profundo y que descanse. Y entonces, en la medida que empieza a descansar mejor, va a sentir menos fatiga. Bueno, aparte de eso, hay medicamentos que utilizamos también o suplementos nutricionales que favorecen que la persona tenga un poco más de energía. Muchísimas gracias, doctor. También nos consultan que si el yoga podría ser una alternativa de alivio. Alternativa. Bueno, los ejercicios en general, digamos, una persona con fibromialgia que nunca ha estado con ejercicios, entonces debe empezar con ejercicios muy suaves, ejercicios de estiramiento, ejercicios, digamos, de yoga, son yoga empezando como un principiante, o sea, yoga para principiantes, por decirlo de alguna manera. Sí, el ejercicio de ese estiramiento es un ejercicio que nos puede ayudar en pacientes con fibromialgia, igual que el tai chi. También hacer un poquito de ejercicio aeróbico, pero todo inicialmente con muy despacio, porque la persona con fibromialgia generalmente por tener esos dolores crónicos ha ido desacostumbrándose a hacer ejercicio. Entonces están en malas condiciones físicas. Entonces lo que sucede, que no es infrecuente, que la persona va a un gimnasio, por ejemplo, y en el gimnasio está el fenómeno del gimnasio, que es que ve gente mayor que ella haciendo como mucho ejercicio. No, si esta viejilla yo lo hago mejor. Entonces trata como entran en una competencia y al día siguiente no se pueden ni mover. El ejercicio funciona bien siempre con medida, en forma escalonada, ir aumentándolo poco a poco. Y a la pregunta si la yoga sirve. Sí, la yoga sirve igual, en forma escalonada, empezar como principiante, o sea, que empiece con un tutor que le diga, man, estoy con fibromialgia y empieza con ejercicios sencillos y que va adaptándose a la persona y que sí le puede ayudar. Perfecto, doctora. Acá una paciente nos indica que su mamá tiene 69 años y que le envían 3 pastillas de gabapentina. Esa dosis está bien, ya que ella pasa con muchos dolores todos los días. La gabapentina es uno de los medicamentos que utilizamos para tratar de mejorar el umbral del dolor. La gabapentina es un medicamento que tiene
pueden usarse dosis muy altas, realmente, muy probablemente está usando, me imagino que de 400 debe estar usando 900 o 1200 miligramos, no es una dosis excesivamente alta, pero va a depender muchísimo de la tolerancia de cada paciente. Eso les mencionaba antes, de que esto hay que ir hablando con el paciente porque algunos medicamentos pueden producir mucha somnolencia y puede ser que no los tolere. Pues digamos, si está tomando 3 gabapentinas diarias, si las tolera bien, perfecto, está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos quedan solamente 2 consultas. Una de ellas dice, cuando se tiene otra enfermedad derivada de lesiones como fractura de rodilla o tenosinovitis de hombro y codo, ¿cómo puedo diferenciar el dolor de fibromialgia y cuándo es dolor de otros padecimientos, sin descuidar ambos? Este, Generalmente el cuadro de la fibromialgia tiene un patrón bastante característico. El paciente con fibromialgia sabe cuál es su patrón, reconoce porque ha tenido la enfermedad mucho tiempo y generalmente reconoce cuando tiene un dolor nuevo. Y dice, este dolor se comporta diferente, qué raro. O sea, digamos un dolor de una tendinosis del hombro generalmente va a ser un dolor muy relacionado con el movimiento del hombro. O sea, puede llegar a limitar ciertos movimientos. En un paciente con fibromialgia eso no se daría que para movimientos muy específicos se presentara el dolor, que eso es lo que sucede, por ejemplo, en una tendinosis de hombro. Y el problema de rodillas también, el problema de rodillas va a ser para movimientos muy específicos de la rodilla, o sea, puede ser el acuclillarse, el arrodillarse, el ponerse de pie estando en una silla mucho rato sentada y al momento de ponerse de pie puede doler la rodilla. O sea, tienen patrones que eso es lo que uno al fin y al cabo, cuando la paciente, por cualquier motivo que consulta, digamos, una reumatología, uno le hace una serie de preguntas para establecer el patrón del dolor. Y con el patrón del dolor uno puede decir, bueno, esto me suena más a un desgaste, esto me suena más a un proceso inflamatorio. Casualmente, para eso ese preguntadera que hacemos es casualmente para poder discernir qué tipo de, o cuál puede ser la causa probable del dolor que aqueja a la persona. Doctor, y la última consulta nos dice, para las personas que desean atender habitualmente la fibromialgia con productos naturales, ¿podría darnos alguna recomendación que permita reducir al Con máximo productos el uso? naturales, Sí, con productos naturales, que si podría dar alguna recomendación que permita reducir al máximo el uso de Vicente. medicamentos convencionales. Ariana, ¿qué te hiciste? Ok, ¿me escucha, doctor? Ariana, Hola, hola. te he perdido. Vamos a ver si el doctor nos escucha. Hemos perdido la comunicación. Otra vez, ¿te oí algo? Ok, sí ¿Productos me escucha, naturales y ahora qué sí. más? Ok, la repito, no se ¿Me preocupe. estás oyendo? Hola, hola. Sí, ahora sí. Ok, Sí. perfecto. Doctor, la consulta es, para las personas que desean atender habitualmente la fibromialgia con productos naturales, ¿usted podría recomendar algo que permita reducir al máximo el uso de medicamentos convencionales? No sé si me escuchó, doctor. Sí, bueno, eso lo que podemos, así como en general, porque todo esto debe ser con respuestas generales, obviamente, si uno logra tener una dieta lo más saludable posible, podría ayudar. Hay casos, por ejemplo, que cambios radicales en la dieta ha hecho que las personas mejoren. O sea, personas que tenían muy malas dietas o muy malas costumbres alimenticias, hacen un cambio, una dieta mucho más saludable, comiendo, o sea, menos carbohidratos, comiendo menos pan, o sea, pueden llegar a tener una mejoría en cuanto a su sintomatología. Pero en general, o sea, podríamos decir eso, o sea, que tener una dieta balanceada y saludable puede ayudar en general. Hay un factor interesante que la obesidad en sí puede ser un factor generador de dolor en general. O sea, esto es algo interesante. Entonces, el tratar de bajar peso, todas estas cosas pueden ayudarnos a tener menos molestias. Perfecto, doctor. Hemos llegado al final de este importante webinar. También recordarles a todas aquellas personas que esta misma charla estará en el canal de YouTube y también en la página de Facebook del hospital para que así ustedes lo puedan volver a ver e incluso lo puedan compartir con más personas. Doctor, agradecerles a todos los que se conectaron y también agradecerle a usted.
Con mucho gusto. Y gracias a las personas que estuvieron y hicieron las preguntas. Muchísimas Que gracias. Dios Mañana, quiera, recordarles nos mañana vemos también, mañana. si Dios quiere. Que estén bien. Hasta Ok. luego. Hasta luego.